Buenas noches, bienvenidos a este instante para conocernos que se llama Emociones que Sanan. Hola Marcelo, gracias por estar acá. Hola Nancy. Hoy tenemos un tema fundamental, un tema que me parece que debiéramos mirarlo con mucha calma y con mucho amor, que es la culpa. Y voy a empezar con una pregunta, porque hoy se trata de sentir, porque van a pasar muchas cosas acá. Van a haber sentires encontrados por el tema, y justamente por eso les pido que se detengan, se abran, sientan y piensen. Hola, preciosa, hola Sandra, tanto tiempo. La pregunta que les voy a hacer para que sientan y piensen es la siguiente. ¿Cuántas veces al día te sientes culpable? ¿O cuántas veces al día sientes que alguien de cualquier lugar que esté haciendo cualquier cosa debería sentirse culpable por lo que hace? Esta atención les pido que la tengan toda esta semana, porque esta emoción de la que vamos a hablar hoy nos puede abrir una puerta de conciencia muy grande. Recuerden que acá tratamos las emociones desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista biológico, sí, desde la neurociencia también, desde la biodescodificación también, desde un curso de milagros también. En mi interior, mi objetivo más alto con esto es que sea un espacio de conciencia, más que nada, más allá de que todo esto se una para que sanemos viejas heridas. Entonces, hecha esta pregunta, vamos a hablar de la culpa. Primero les cuento que habíamos visto algo ya en el encuentro anterior, que está en YouTube, de emociones, y creo que dijimos que las emociones vienen del inconsciente, ¿sí? No somos culpables de ellas, de base. Hola Griselda, no somos culpables, ¿sí? Ya que estamos hablando de la culpa, porque vienen del inconsciente y son biológicas, ¿ok? Eso es importante saberlo. No las manejamos, no debiéramos manejarlas tampoco, porque las emociones están para ser sentidas. Sentidas no es descargadas, ¿ok? Sentidas no es guardadas. Ya vamos a hacer un live especificando bien las técnicas, aunque en el anterior estaban bastante claras. Ahora, hay una gran diferencia entre cualquier emoción de la que yo hable hoy y la culpa. Y ahora vamos a ver por qué. Yo puedo hablar de miedo, puedo hablar de tristeza, todos nos sentimos como, claro, identificados, ¿no? En esto de que todos tenemos esas emociones. Pero la culpa es muy particular, porque es una emoción de ida y vuelta. Me siento culpable y busco culpables, lo cual también me da una emoción. En cambio, cuando tengo miedo, no busco gente con miedo. Podría buscar gente valiente y me vendría bien, ¿verdad? Pero la culpa tiene un tenor totalmente diferente, un tinte totalmente diferente. ¿Por qué? Primera explicación. Porque la culpa no es una emoción biológica. La culpa es una emoción inventada por el hombre. ¡Wow! Esto solo ya es para que realmente nos detengamos y pensemos. Las emociones son biológicas, sí, las emociones son inconscientes, ok. Los animales, de hecho, y nosotros pertenecemos
biológicamente al reino animal, tienen emociones, ¿sí? Nuestro perrito, nuestro gatito está triste, tiene miedo, está alegre, no tiene culpa. Aunque a veces pareciese que el perrito hizo algo malo y hace un gesto que yo lo leo como culpa, no. Lo que tiene, y cuidado, porque esto tiene mucho que ver con la culpa, lo que tiene es miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a ser descartado. Ya estamos viendo desde dónde se para la culpa, ¿no? Desde ahí inicia. Lo más serio para nosotros, para nuestra biología, básicamente, porque al no ser biológica, el impacto de la culpa sobre nuestro cuerpo va a ser altísimo, ¿sí? Ya sea porque nos sentimos culpables, ya sea porque los busquemos, ¿sí? Entonces, biológicamente el impacto de la culpa va a ser muy diferente por no ser biológico que el impacto de otras emociones. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿una emoción inventada por el hombre, creada, que es tan antigua para la humanidad, que ya viene en nuestro programa mental? Es decir, que la culpa es un programa. Si lo miro desde un curso de milagros, claramente la culpa es el programa que hace correr el ego. Acá el ego va a tener todo que ver, mucho que ver. Por eso les digo, estén atentos, porque adentro se van a mover muchas cosas, porque al ego este tema lo inquieta bastante, ¿sí? Porque es su piedra fundamental. Ok, no les quiero adelantar, ahorita iba a hacer spoiler del final, pero no. Entonces, la culpa es una emoción legada por el hombre, ¿sí? Desde nuestros antepasados. Si miramos las religiones, la política, las ideologías y las creencias desde este prisma, nos damos cuenta de que la culpa es una herramienta de poder muy importante. De hecho, nos han hecho creer en este programa que ya hemos nacido con culpa. Wow. Imagínense, ya nacimos con una culpa. Entonces, imagínense por un momento cuando ustedes se sienten culpables de algo. Digamos que, bueno, y acá vamos a empezar a hilar fino. Hicieron algo que de alguna manera molestó o hirió, entre comillas, ya van a ver después por qué, o hirió a alguien cercano a mí. ¿Sí? Perfecto. Cuando yo, digamos que soy la que ejecuta ese acto, me siento culpable, ¿qué es lo que se siente? Es como si internamente nos fuésemos a un rincón muy oscuro. La culpa, sentir culpa nos arrincona, primero. Segundo, nos inmoviliza. Sí, yo creo que hasta acá, díganme si están de acuerdo en estos dos sentires. Es más, si yo hice ese algo, después voy a estar como en puntitas de pie por la vida o por mi casa o con esta persona por esta culpa que tengo. O sea, que no voy a ser yo por esta culpa. Les cambio Entonces, saco la culpa. Gracias, Sandrita. Saco la culpa. Imagínense si en vez de sentirme culpable por lo que hice, ya sea que lo hice con intención, sin intención, eso es un tanto aparte, ya lo vamos a tocar, no importa. Si en vez de sentirme culpable, me siento responsable,
¿Responsable qué sería? Sí, mira, yo hice esto en realidad porque estaba enojada y de alguna manera quise herirte. Verdad absoluta. O hice esto porque realmente estaba cansada, tenía hambre, no me di cuenta. Verdad absoluta. La responsabilidad nos lleva a la verdad, a la honestidad. Nos permite ser primero sinceros con nosotros mismos, porque tampoco es que tengo que ir a decirle al otro esto, sino que vamos uno con uno, ¿ok? Entonces, si yo puedo mirarme en ese momento que hice ese acto, en vez de sentirme culpable, voy a poder ver qué hay detrás de eso, cuál es el dolor que me movió. Y si realmente soy honesta y dije, ajá, claro, yo hice esto, perfecto. Ah, es por esto, tal vez mi historia, tal vez es por mi pasado, es mi costumbre, lo que sea. Si me hago responsable, yo me transformo y cambio. Y esto que hice, lo voy a transformar, no va a volver a pasar. Ahora, vuelvo con la culpa. Si yo me siento culpable, me fui al rincón y empiezo a actuar de alguna manera, y esto lo sentimos muy en el fondo, hay que sentirse mucho para verlo, ¿sí? De alguna manera empezamos a ser deshonestos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la culpa, al no ser una emoción biológica, es totalmente insoportable. Nuestro cuerpo no la soporta. Entonces, automáticamente hago lo siguiente, que es literal lo que dice un curso de milagros. La culpa busca culpables. Entonces, internamente me voy a justificar. Claro, es que yo hice esto porque esta otra persona, y ahí empiezo a mentirme. Acá el otro no importa. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Porque si yo cambio, mi vibración cambia al resto. ¿Sí? Entonces, a quien tengo que mirar, a quien tengo que amar, a quien tengo que cambiar, si es que lo necesito, es a mí. Pero si no me puedo mirar honestamente, si no puedo ser 100% sincera conmigo, ¿cómo voy a cambiar si no sé que tengo que cambiar? ¿Sí? Entonces, la culpa hace que inmediatamente, primero, nos mintamos. O mintamos al otro y digamos, no, mira, yo no fui, yo no fue sin querer, cuidado. O sea, nos empezamos a defender. Y cuando una persona se defiende, la otra se siente atacada. Y se arma un lío terrible. Y terminamos todos con esta culpa en guerra. ¿Por qué? Porque en realidad la base de la guerra tiene que ver con la culpa que le estoy echando al otro, con todo ese legado de poder que tiene que ver con esta emoción. Entonces, nos aleja de la honestidad. Tengo acá un ángulo de memoria porque no me quiero volar mucho de todo lo que digo. Nos aleja de la verdad y la culpa nos aleja del cambio. ¿Alguna vez les pasó de chicos que o como padres o como hijos, ¿no? Que pasa algo y la pregunta automática es, bueno, ¿y quién tuvo la culpa? ¿O de quién fue la culpa? O, discúlpate. Gracias, Sandra. La culpa muere cuando la responsabilidad nace, total y completamente. Y tienen energías vibratorias totalmente diferentes. Fíjense que la culpa es la emoción que no es la más baja, es la segunda más baja de todas las emociones, pero es la madre
de la emoción más baja, que es la vergüenza. La culpa viene unida a la vergüenza. Quizá también escucharon de niños, qué vergüenza, o de grandes. ¿Qué pasa con estas dos emociones en nuestro inconsciente? Son dos emociones, ¿sí?, que tienen que ver, cuando se sienten, con un tema de supervivencia, con miedo a la muerte por ser desterrado. O sea, que debajo de la culpa y de la vergüenza hay un sentir de rechazo de quienes me rodean, de rechazo de mi comunidad, de rechazo de X persona. Y ese rechazo se transforma en rechazo a uno mismo. Ese rechazo a uno mismo nos lleva a la vergüenza o a ir buscando culpables por todos lados. Acá hay una pregunta. Sí, no era una pregunta, era lo que había comentado recién. Bueno, Nancy, qué bueno que lo tenés fresco. Sí, qué bueno que lo tenés fresco. O sea, cada emoción que llega, por eso es para sentirla, porque nos hace comprender un montón de cosas. La trampa de la culpa. A ver, ¿qué sienten? Llévenselo al sentir. Hay una frase de un curso de milagros, a mi gusto, la mejor. Y miren que tiene buenas frases un curso de milagros, y bueno, pero esta es como que a mí me rompió la cabeza. Que dice, nadie tiene la culpa de nada. De hecho, todo el curso de milagros se basa en nuestra inocencia, ¿sí? Por eso esa frase es tan impactante. Ahora, hay una creencia muy irracional al respecto, que es, bueno, es que si no existiese la culpa, ¿qué sería capaz de hacer? Entonces yo se los voy a preguntar a ustedes. Si ustedes no tuviesen culpa, ¿qué creen que serían capaces de hacer? Es lo mismo. O sea, lo que crean que son capaces de hacer es porque lo piensan, pero es solo un pensamiento. La culpa hace esto. Hace que un pensamiento, como un pensamiento de enojo, un pensamiento de ira, yo lo mire y cuando le pongo culpa al pensamiento, le doy realidad por la energía que le pongo. O sea, le doy realidad significa, lo hago real para mí. Me termino transformando en ese pensamiento que en realidad es solo un pensamiento, no es una realidad. Hola, Lina preciosa. Sí, nuestro mantra, el nadie tiene la culpa de nada. Cuando uno empieza a mirar la culpa de esa manera, surge la voz que conocemos, que está por ahí adentro, que va a decir, bueno, pero ¿y las personas que hacen cosas malas? Y yo les pregunto, ¿lo pensaron mientras hablábamos de la culpa? Porque la culpa, como tiene este efecto espejo, cuando la miro en mí, inmediatamente hago la comparativa, lo que no puedo hacer con las otras emociones. ¿Por qué no? Es una emoción biológica. ¿Ok? Claro, entonces, si nadie sintiese culpa, sí, esto sería terrible, caótico, violento. No. Al contrario, porque si yo no sintiese culpa y el yo lo hago extensivo a ustedes,
por lo tanto, pudiese hacerme cargo de lo que hice, por qué lo hice, o de lo que sentí, sin culparme, mirándome, observándome, la próxima vez me podría mover de otra manera, llena de amor. Pero la culpa hace una cosa, ataca justito en la autoestima. Si creen tener problemas de autoestima, primero busquen por la culpa. Sí, porque la autoestima suena muy bien. Y por la vergüenza. Más nada, o sea, más nada. Sí. Y ahora miremos al otro, por si se les ocurrió, porque a mí se me ocurrió, pues si no, no lo estaría diciendo, ¿sí? Todo esto, todo mi proceso también de verlo, ¿ok? Bueno, pero la persona X que hizo un acto malo, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Bueno, ¿qué hace la culpa? El sentir que esa persona tiene culpa de algo, ¿sí? Viene de la mano del juicio. Sin juicio no hay culpa. Sin culpa no hay juicio. Y creo que estamos de acuerdo que el juicio, ¿sí?, es el arma fundamental del ego. ¿Okay? Para que haya una culpa tiene que haber un juicio. Piensen esto. Esa persona que hizo ese algo horrible, terrible, ¿sí?, imperdonable, por decirlo de alguna manera, si cualquiera de nosotros estuviésemos en el lugar de esa otra persona y hubiésemos tenido las mismas oportunidades, la misma educación, el mismo nivel de conciencia y la misma oportunidad, haríamos lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando miramos algo del otro, tiene que ver y hay que mirar todos estos factores. Por lo tanto, el hablar de la culpa me invita a soltar el juicio. Porque en realidad yo no sé el sentir de ese ser, en el grado de evolución que esté, con la realidad que esté, con el dolor que esté. Y si yo no sé, no soy quien para juzgarlo. Porque cuando empiezo a mirar hacia afuera, dejo de mirarme yo. Y la idea es que si yo cambio todo mi entorno. Pero si sigo buscando culpables, eso no va a pasar. Muy importante, la culpa separa en buenos y malos. Pensamiento absoluta y completamente dual. Sí. La culpa no permite la evolución y el aprendizaje. Mientras yo sienta culpa por ser una emoción fabricada e inmovilizante, no me voy a poder mover honestamente, con la libertad y con la energía suficiente. Porque ¿qué hace esta culpa creada? Succiona toda la energía. Es un chupador de energía. Y todos nos imaginamos a dónde va esa energía. Sí, va al ego. Porque el ego, cuando nos sentimos mal, está muy bien. O sea, no quiere nuestra inocencia. Porque el ego nace del miedo, en realidad. Del miedo a no ser inocente. Por lo tanto, va a sostener esta no inocencia desde el miedo hasta el final. Hasta el final. Por supuesto que la culpa tiene todo que ver con el miedo. Y es un miedo de muerte. Por eso la culpa es generadora de mucha rabia y de mucha frustración. ¿Sí?
hacia mí o hacia el otro. Entonces, para ir redondeando, hay que mirar, hay que sentir en cada día, en este momento a momento que vamos viviendo, este termómetro emocional. Y si bien llega la culpa, recuerden esto que hemos hablado y transfórmenlo en responsabilidad y en honestidad brutal con ustedes, ¿eh? No les estoy diciendo que lo hagan público ni que lo publiquen en Instagram, no, con ustedes. Y no pasa nada, al contrario, ámense como les hubiese gustado ser amados cuando de pequeños cometieron errores, por decirlo de alguna manera, porque el error no existe. Para que haya culpa tiene que haber error. El error no existe. Cada paso que damos, cada jugada que hacemos, es una experiencia. ¿Para qué? Para evolucionar, para verme, para comprenderme. Ah, es por acá, no es por acá, es por este lado. Ok, acá resuena una herida mía. Bien, la miro, la sano, me sano. Por eso las emociones sanan. Son la herramienta más rápida de sanación que podemos tener. Porque a través del pensamiento, de las ideas, de larguísimo, o sea, muy largo. ¿Por qué? Porque es un laberinto de siempre lo mismo. Porque el cerebro lo único que hace es traerme el pasado. Miremos las emociones, que son la conexión entre nuestro ser superior y nuestro inconsciente y luego nuestra biología. O sea, tenemos todo el canal. Cuando nos abrimos a sentir la emoción, a nombrarla y a dejarla salir despacito, muy despacio, porque si no se acumula, y si se acumula, ya dijimos que va a encontrar salida por el cuerpo, por la mente, por un dolor permanente, ¿sí? Por una enfermedad. Alguna salida va a tener que encontrar, porque es energía, porque es vibración y porque la tenemos dentro. Entonces, tengamos claro que el juicio y la crítica alimentan la ilusión de la culpa. Si la culpa no existiese, no habría juicio, ni habría crítica. Cuando yo critico, en realidad, y la palabra criticar significa etimológicamente separar, me separo, por eso critico, porque soy mejor que el otro, ¿sí? Estoy culpando al otro por no ser como yo. Qué locura, ¿no? ¿Quién quiere ser como otro? Si cada uno es. Fíjense cuántas cosas nos deja para reflexionar el tema de la culpa. Yo creo que con todos estos datos que tenemos un montón para trabajar. Y les propongo lo siguiente. Voy a ir subiendo esta semana algunos ejercicios en forma de reflexión o de afirmación o de un ejercicio práctico por Instagram para que vayamos trabajando juntos. Así, si trabajamos toda la semana, cuando nos volvamos a ver el miércoles que viene, vamos a ir a la vergüenza, la hija de la culpa, la emoción de más baja vibración en la escala de la conciencia. ¿Ok? Y con la vergüenza vamos a ver el, digamos, antídoto
porque como sí es una emoción que ya toca más lo biológico, la vergüenza, sí tiene como su contrapartida. Quiero aclarar una cosa que me parece bien importante. Hola Fabi, preciosa. La culpa se une a un concepto que a mí me gustaría tratarlo en algún momento aparte, que es el concepto de perdón. Cuidado con el perdón. O sea, es como las emociones positivas que vimos la semana pasada. Y les voy a dar la definición de perdón, para que entiendan por qué les digo cuidado con el perdón. Porque perdonar, para un curso de milagros, es darse cuenta de que no hay nada que perdonar, de que no hubo error. Es la única forma verdadera de perdón. ¿Por dónde puedo empezar? Por mí. Por mí. Si yo me doy cuenta de que mi forma de actuar, lo que hice, que me hace sentir mal, culpable, etc. ¿Sí? Si yo me doy cuenta de qué emoción tenía abajo, qué dolor tenía abajo, si yo me hago responsable, si yo me digo, claro, sí, es cierto, pensé esto, hice esto, ya lo vi, ya me di cuenta, me amo y me felicito por eso. Ese acto es un acto de perdón. Me amo y me felicito porque me atreví a mirarme. Eso es un acto de perdón. Perdonar a los demás. ¿Quién soy yo? ¿En qué altura moral debiera ponerme yo en mi ilusión? ¿En qué juicio moral debería ponerme para decir que perdono o no perdono a alguien? O sea, lo que hizo, ¿me dolió? No me dolió. Si me dolió, me lo miro. A ver, ¿qué me tocó del pasado? ¿Qué me está tocando? ¿Por qué me lo estoy tomando personal? ¿Qué significa esto en mi vida? Sí, pero no soy juez. No soy juez de nadie. Carmen Rosa, la culpa también lleva a la victimización. Claro que sí. La culpa. Con la culpa viene la vergüenza. ¿Sí? Y cuando están juntitas, llega la victimización. Y la victimización es peligrosísima. Desde todos los puntos de vista que quieran verlo. Es peligrosa desde lo biológico, porque los desencadenantes de quien se siente víctima son muy fuertes. Es peligroso porque ya no solo estoy inmovilizada, he encontrado culpables y quiero que alguien de afuera venga y haga alianza conmigo. Todo eso es la victimización. Por eso la persona que se siente víctima, sé que hay personas muy características, ¿sí? que se notan mucho en lo que dicen, en lo que hacen, que todos los días tienen algo por lo cual sentirse víctimas, ¿sí? Están juzgando permanentemente al otro. Porque son malos, no. Porque tienen miedo. Porque tienen miedo de mirarse a sí mismos. Nada más. Nada más. Ahora, es la base de enfermedades como la artritis, la victimización. Cáncer, no voy a decir que es la única causa, pero es una de las más importantes. ¿Sí? Personalmente, esto para que me cuenta, yo creo que uno vive las experiencias que el alma eligió vivir
en esta existencia para aprender lo que tenía que aprender. Punto. Final. Por lo tanto, yo no puedo culpar al otro de lo que me pasa a mí. Esto no significa que yo me quede estancada en un lugar en donde no estoy bien, porque lo haría por culpa. Vamos otra vez con lo mismo, ¿sí? Esto no significa que yo no pueda ponerme un límite, que yo no pueda moverme de otra manera, que yo no pueda decir ok, pero no lo quiero. Esto para mí, para mi vida. Todo lo que me pasa me hace ver mis creencias y cómo me muevo, ¿sí? Y en qué vibración estoy. Sumamente importante. Bien, Fabi, totalmente de acuerdo. Cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene en ese momento. Siempre. Siempre. ¿Sí? Y todos somos parte de todas las emociones y de todas las cosas que ocurren en este mundo. Y nos horrorizamos de la guerra, pero estamos en guerra con nosotros mismos. Nos horrorizamos de la violencia, pero somos a veces sutilmente violentos o mentalmente violentos. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde empieza esto? Por nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos viendo. Nada más que por eso. Porque estamos teniendo la gran oportunidad en este momento que cósmicamente es un cambio total en la humanidad. En un momento, después del eclipse, con todo este movimiento que viene en Aries, donde se inicia una nueva humanidad, okay. Nosotros tenemos la oportunidad de estar viendo. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de empezar a cambiar todo esto con amor y por amor a nosotros mismos. Entonces, para finalizar, recuerden, nadie tiene la culpa de nada, ustedes tampoco. Recuerden lo que dije en video 1, ustedes no son su cerebro. El cerebro piensa porque esa es su función, igual que el corazón late. ¿Ok? Entonces, cuando yo me creo ser mi cerebro y me hago toda una película de pensamientos, ¿sí? Empiezan a entrar todos estos programas antiguos, porque el cerebro solo puede pensar en el pasado, que ni siquiera son nuestros, ni siquiera son nuestros. ¿Para qué cargar con lo que no es nuestro? ¿Para qué cargar con nuestro pasado que ya no existe? Porque solo existe el hoy. ¿Para qué cargar con una emoción que ni siquiera es real, por decirlo de alguna manera? Es del ego. ¿Y yo quiero cargar con eso? No. ¿Practicamos esta semana? Cuéntenme si están de acuerdo. Recuerden, la próxima vamos a hablar de la vergüenza y de cómo salir de este bucle, ¿sí? De cómo salir de este bucle. Entonces, les pido lo siguiente. Si les gustó esto, si les pareció que realmente sirve para la vida, que ese sería como mi objetivo, compártanlo. Cuando yo lo publique, los comentarios no salen. O sea, lo que ustedes han hablado acá no salen. Entonces, las preguntas que quieran hacer para el próximo encuentro sobre la vergüenza o las preguntas que quieran hacer sobre la culpa para que revisemos, háganlas después que publique esto. Así ya me quedan, voy anotando y voy trabajando con lo que entre todos nuestros seres elevados queremos buscar para nosotros. Les propongo eso. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias por estar acá. Y eso, simplemente. Gracias. Estoy para lo que necesiten. Me escriben. Acá estoy en Instagram. Tienen mi WhatsApp. Tienen mi contacto. Gracias.